Gracias, presidente. Escuchaba atentamente los discursos previos y veo que siempre reeditamos algunas discusiones sobre la deuda en general. Bueno, usted fue con la historia casi hasta la Baring Brothers y dijo que lo hizo sin ningún juicio de valor. No sé si fue exactamente así. No me voy a poner a hacer... Con los menos posibles también. No me voy a poner a hacer la revisión tampoco porque no tenemos el tiempo y seguro me va a cortar el micrófono antes. Pero veo que reeditamos algunas discusiones sobre el tema de la deuda cuando tuvimos las dos discusiones sobre la reestructuración previa y por ahí ignoramos o no prestamos atención a ciertos conceptos como es que la deuda sí es la acumulación de los déficits. O sea, buscamos darle toda una explicación al hecho de que nuestro Estado tiene estructuralmente un problema de que año a año gasta más de lo que le ingresa. En muchas ocasiones ese gasto está más justificado, menos justificado, pero lo cierto es que no viene la deuda de un repollo ni aparece de la nada o ex nihilo, no, aparece de los déficits que anualmente acumula nuestro gobierno. Ahora, uno podría decir, hay muchos otros países, incluso países desarrollados, países en crecimiento, que también tienen déficit todos los años. Inclusive podemos hablar, usted iba a citar las cifras sobre comparación de la deuda respecto del PBI, y hay otros países mucho más desarrollados del nuestro que tienen porcentajes de deuda respecto del PBI mucho más altos. Sin ir más lejos, Estados Unidos tiene 130% de deuda respecto del PBI y tiene déficit fiscal todos los años también. Pero ¿cuál es el problema acá de la deuda en la Argentina que hace que de manera tan recurrente hablemos de eso? Que nuestro país no genera confianza a nivel internacional y no genera confianza en los mercados para poder financiar su propio gobierno. Y esta es la gran diferencia. Porque un país como Estados Unidos puede tener una deuda mucho más grande que la nuestra respecto al PBI, puede tener déficit todos los años, pero resulta que cuando sale a pedir dinero prestado, emitiendo bonos, le presta a todo el mundo. Y a nosotros no nos presta nadie. Y esa es la diferencia. Y no nos presta nadie porque a través de sucesivas acciones nosotros no generamos confianza, presidente. Cuando se habló acá la situación del 2001, y esto no solo para hacer historia o revisar, sino hay que tenerlo muy presente por la responsabilidad que nosotros tenemos hoy en esta Cámara. Acá se aplaudió un default creyendo que hacíamos la gran picardía y resulta que con eso nos quedamos por años fuera de los mercados internacionales y se hizo difícil financiar a nuestro Estado. Sí, presidente, sí. La reestructuración de deuda... Si quiere lo discutimos, pero después. No, está bien, pero le voy a dar mi visión en eso, porque el ministro de Economía el otro día vino acá y se jacta de haber hecho una exitosa reestructuración de la deuda privada. ¿Y sabe qué veo yo? En esos días se discutía que cuál iba a ser la exit yield, la tasa de salida de financiación, que si 8, que si 10, que si 12... Pero resulta que hoy si queremos ir a pedir dinero al mercado nos lo prestan a 22% anual en dólares. Entonces, ¿dónde está el éxito de la reestructuración? Cuando vemos que nuestro riesgo país está en 1979 puntos básicos hoy, ¿eso qué significa? Que si Estados Unidos va al mercado y pide deuda y no llega a pagar 2% por los bonos del Tesoro de 10 años, nosotros queremos ir y endeudándonos en el mercado y pagamos 22% de interés en dólares. Y acá está la respuesta de por qué vamos al FMI. Pues yo noto que se trata de hacer toda una justificación de que vamos pero no queremos, de que vamos al fondo, no vamos al fondo, pero resulta que vamos al fondo 21 veces antes y ahora la número 22. No vamos, estamos. Y vamos, porque... No, y ya le voy a responder eso en el refinanciamiento, porque este acuerdo es más que refinanciamiento y eso lleva a nuestro desacuerdo con el proyecto de ley como lo han enviado. Vamos al fondo, el anterior gobierno, este y otros tantos gobiernos en la Argentina, porque resulta que después de todo el discurso que damos, el fondo es el organismo multilateral de crédito que más barato nos presta la plata. Entonces, como no podemos acceder al mercado privado para financiar nuestra deuda, tenemos que recurrir al fondo para que nos preste el dinero, para financiar nuestro propio Estado. De lo contrario, estos, aún con vencimientos altos, como puede ser el de 19.000 millones de dólares este año o 22.000 millones de dólares el año que viene,
Si el mercado nos prestara dinero, como se lo presta a otros países de nuestra región a tasas de un dígito, perfectamente podríamos emitir bonos, tomar esa plata y pagar el préstamo del FMI. Pero no lo podemos hacer porque la reestructuración de la deuda no fue tan exitosa como ustedes afirman. Nos dejó con esa exit yield de 20% de interés en dólares. Es decir, si Argentina quiere pedir un dólar prestado hoy, lo paga a una tasa de interés prohibitiva. Y por eso no puede acceder y por eso va al Fondo Monetario Internacional. Entonces terminemos con esto de que no vamos al fondo, no queremos, lo hacemos a disgusto. Mentira que lo hacen a disgusto. Sí, es una mentira que lo hacen a disgusto. ¿Sabe por qué, presidente? Y ahora le respondo lo del refinanciamiento. Mire que yo no le dije todavía mentiroso a usted, ¿eh? No, yo no digo que usted lo sea. Digo que es una mentira el argumento. Yo lo usé, así que me está diciendo mentiroso a mí. No lo tome personal, presidente. No lo digo respecto a usted. Lo digo respecto al argumento. Ustedes mandan un proyecto de ley que dice artículo 1, apruébase el refinanciamiento. Ahora resulta que entre todos los documentos que enviaron, recibimos el memorando de las políticas económicas, recibimos el memorando de entendimiento técnico, la carta de intención no viene dentro de las 137 páginas que enviaron al Congreso. No está. Si alguno la vio ahí, me dice, corrijo, pero no está. Ahora, en su política de transparencia, el Fondo Monetario Internacional publica en el sitio de Internet toda la documentación en inglés y ahí sí está la carta de intención. Está en inglés, obviamente, Letter of Intent. Uno va y busca la carta de intención firmada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, firmada por el presidente del Banco Central, Miguel Pese. Bueno, una carta de 2 páginas, empieza, estimada Georgieva, y va. ¿Para qué le pedimos el préstamo? No le propone enamorarnos, ¿no? No. ¿Para qué le piden el préstamo? Primer punto, sí, para refinanciar el stand-by tomado en 2018. También para acumular reservas, como usted mencionó, pero la parte que no dice el artículo 1 del proyecto de ley es que también se pide para financiar el déficit fiscal primario del actual gobierno usando el monto que excede los pagos descriptos anteriormente. Y esto es lo que le preguntábamos al ministro Guzmán. Porque el ministro Guzmán, cuando estuvo acá el lunes y se cansaron de preguntarle a distintos diputados, se lo preguntó Iglesias, Tetaz y otros, venía con el libreto bien armado, él, debo reconocer, e insistía, pedimos la misma cantidad que lo que se pidió en 2018. Sí, es cierto, pero es mucha mayor la cantidad que lo que debemos. Porque acá, con este fondo de facilidades extendidas, el gobierno argentino está pidiendo 5.000 millones de dólares más de lo que la Argentina debe al fondo. Entonces, ¿qué me vienen a hablar de que van con disgusto al fondo? Si no solo que van, sino que le piden aún más dinero del que le estamos debiendo. Van con gusto, presidente, sí. Sí, van con gusto. No se tape la nariz al votar el acuerdo, porque va con gusto al fondo. Va con tanto gusto que le pide más dinero del que actualmente la Argentina le deba. No crea que yo soy como usted, soy diferente. Yo voy con disgusto. Sí, se nota, disgusto. Resulta que le debemos al Fondo Monetario Internacional 40.000 millones de dólares, pero ahora vamos y le solicitamos 45.000 millones de dólares. Por supuesto, a disgusto. No queremos ir. El stock de deuda, presidente, ha llegado a 363.000 millones de dólares. Entonces, tampoco dramaticemos lo que implica la deuda con el fondo. Es apenas un 11% de la deuda total que tiene la Argentina. Lo digo porque si no parece que toda la deuda es la deuda con el fondo y nos olvidamos del otro 90% de deuda que nuestro país tiene. Y las condicionalidades, bueno, a nadie nos gusta que nos sometan a condicionalidades. Pero es cierto que reducir el déficit fiscal es algo que la Argentina debe hacer. Reducir la asistencia monetaria del Banco Central
al Tesoro es algo que la Argentina también debe hacer. Entonces, aunque el Fondo Monetario Internacional no nos lo impusiera o no lo sometiera como condicionalidad, realmente debe ser parte de los objetivos que se discuten de la política presupuestaria en este Congreso. Porque la verdad, presidente, y estamos todo el tiempo comparando entre gobiernos, hacia finales de 2019 se había llegado a lograr casi el equilibrio fiscal primario, con 0,5 puntos del PBI, y al año siguiente, llegamos a tener 9 puntos del PBI de déficit fiscal, que fue histórico desde la recuperación democrática. Y usted me va a decir, o como me han dicho varias veces, que es por el gasto COVID, pero el gasto COVID no explica los 9 puntos de déficit que tuvo la Argentina. Entonces, ¿sabe qué, presidente? Si no son hinchas del déficit, como dice, bueno, haga que se note mejor. Haga que se note mejor. Porque el gobierno de Alberto Fernández en el 2020 ha generado déficit, en el 2021 ha generado déficit, y en estos 2 años, como le marcaron los diputados el lunes, ha acumulado el equivalente a 65.000 millones de dólares de deuda entre la deuda del Tesoro y la deuda que también genera el Banco Central. Y si el ministro considera que es técnicamente incorrecto, que nunca lo ha visto este criterio de comparar en dólares, que vea el informe de la Secretaría de Finanzas de su propio ministerio o les dé el reto a ellos, porque ellos contabilizan el stock de deuda bruta en dólares y son los que han puesto esta cifra. Nos preocupa algo del acuerdo. Yendo a los memorándums, nos preocupa algo. La directora gerente del Fondo Internacional, Kristalina Georgieva, dice que este acuerdo es para sacar a la Argentina del camino de la alta y persistente inflación. Sin embargo, vemos que en el acuerdo no hay metas de inflación. Como usted dijo, son proyecciones. Pero para colmo empiezan siendo proyecciones para arriba, presidente. Nosotros, claro, es lo que discutimos el otro día. En el presupuesto, ustedes nos dijeron que iba a haber 33% de inflación. Tuvimos esa discusión, no lo querían corregir. Fuimos a la discusión al recinto, se rechazó en el presupuesto, ahora le reconocen al fondo que la inflación puede ser de hasta un 48%. Lo ponen en esta banda, como dijo usted, de 43 más menos 5. No es un objetivo de desinflación muy ambicioso el de reducir 5 puntos por año. No es ambicioso eso en términos de estabilización para la Argentina. Y no sé si por receta del fondo o por elección del propio gobierno, en el concepto usted puede decir que es multicausal y lo puso y lo pone ahí, al memorándum lo propone el propio gobierno de la República Argentina cuando dice eso. Pero insisto, no sé si por el propio gobierno como receta del fondo, las principales medidas contra la inflación que tiene ese acuerdo son herramientas de política monetaria tradicional, que es reducir la emisión del Banco Central y subir las tasas de interés. Y después ustedes... Otra vez muy bien. Y después ustedes, presidente, le agregan los acuerdos de precio, que por supuesto es una de las políticas ahí señaladas con la que nosotros no coincidimos en absoluto. Porque para colmo, viven haciendo acuerdos de precio, están todo el tiempo haciendo acuerdos de precio y nunca uno funciona. Ahora resulta que en vez de reconocer que los acuerdos de precios no funcionan, la idea de ustedes es que en realidad es porque no controlaron... ¿Usted cree que las metas de inflación funcionaron? Un éxito bárbaro fueron las metas de inflación. Los acuerdos de precios que no funcionan. Resulta que aunque los acuerdos de precios no funcionan, ustedes insisten con la idea de que no metieron suficientes productos o no controlaron lo suficiente y nos siguen proponiendo más acuerdos de precios, cuando en realidad hay que darse cuenta que es una política absolutamente fracasada para luchar contra la inflación. Hay algo positivo del memorando técnico, esto debo decirlo. Sí, y ya voy terminando, presidente. Hay algo positivo del memorando técnico.
no del de las políticas económicas, que como le digo, tiene un análisis con muchos juicios de valor, muy subjetivo, un diagnóstico y recomendaciones que no compartimos. Pero el memorando técnico, invito a todos a que se lo lean, es la verdad una forma de transparentar contablemente al gobierno federal. Porque, por ejemplo, los giros de utilidades que maquillaron todos estos años para pasarle asistencia monetaria al Tesoro, cambiando el criterio de evaluación de los títulos en poder del Banco Central, ahora el FMI les dice, ¿sabe qué? Eso es asistencia al Tesoro, asistencia monetaria, igual que los adelantos transitorios. Capaz que lo debiéramos tomar como sugerencia ese criterio y ponerlo en la Carta Orgánica del Banco Central. Me parece que transparentaría la asistencia monetaria en nuestro ordenamiento jurídico. Y la otra es la gran discusión sobre las reservas netas, que cuánto hay de reservas netas, positivas, negativas. Bueno, ahí está, hay una nota al pie, porque como han puesto metas así de acumulación de reservas, y esas se miden en dólares, hay una nota al pie muy chiquita ahí, pero que después de explicar todo el criterio, que dice, las reservas netas de la República Argentina son 2.325 millones de dólares. Apenas 2.325 millones de dólares tenemos hoy en el Banco Central de la República Argentina. Así que creo que si hay algo bueno de eso es el memorando de entendimiento técnico. Ese sí lo podríamos tomar como normas contables, no el otro ciertamente, pero ese sí lo podríamos tomar como normas contables y ayudaría mucho a transparentar las finanzas e inclusive lo que al final dice el acuerdo de que le van a enviar información diaria, semanal, mensual y semestral al fondo, podríamos agregar que de paso la manden acá al Congreso. Porque hay mucha de la información presupuestaria que por ley deben enviarnos que acá nunca llega. Dicho eso, presidente, no compartimos esa redacción del refinanciamiento, no compartimos ciertamente la política, pero sí entendemos que es importante, por todo lo que ya expusimos, evitar el default. Para evitar el default hay que lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y por más análisis de toda la historia de la deuda, hay algo importante que dijeron los gobernadores ayer cuando estuvieron acá presentes, que es la continuidad jurídica de nuestro Estado. Sea un gobierno, sea otro, debemos resolver los problemas que tenemos. Si queremos restaurar la confianza de Argentina a nivel internacional y que nos vuelvan a prestar y que podamos financiarnos como financian otros gobiernos sus presupuestos, es necesario que también honremos nuestras deudas y evitemos el camino al default. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado.